La Dirección de Educación Municipal y su área de convivencia escolar presentan el ciclo de cápsulas Educación Emocional para el Autocuidado. Hola, estimados televidentes, estimadas comunidad educativa, mi nombre es Carolina Lagos, soy psicóloga encargada de convivencia escolar del Colegio Diego W. Urrutia y en conjunto con mi compañera Bárbara Rivero, psicóloga del Programa de Integración Escolar y con la colaboración de Carolina Rodríguez y Pilar Penailillo, hoy venimos a tratar un tema que es muy doloroso, pero es importante que nosotros podamos abordar y entregar algunas estrategias, como es muerte y duelo en tiempos de crisis. Bueno, en primer lugar, para enfocar nuestra cápsula tenemos 4 ejes importantes. El primero es explicar el contexto en el que se desarrolla esta muerte o duelo en tiempos de crisis. En segundo y tercer lugar, un poco las características y las manifestaciones que se presentan durante esta pérdida. Y por último, entregaremos orientaciones para el afrontamiento de esta temática. Hablar un poco del contexto y duelo y muerte en pandemia es un hecho que es muy complejo de abordar y tenemos que tener claro que no es una situación que está pasando solamente en nuestro país, sino que es una situación y es un hecho que nos está afectando a nivel global. Ya tenemos que tener claro que es un hecho sobrevenido y es un hecho aislado que nos viene a golpear duramente a todos, tanto aquí en Chile como en el mundo entero. También hay que tener claro que por esto mismo el gobierno chileno y los gobiernos de la mayoría de los países han utilizado la estrategia, ¿cierto?, de la cuarentena o del debido aislamiento para poder resguardarnos de los contagios y resguardar también a todas las personas que puedan ser más afectadas con esta crisis. Tenemos que también claro que es un hecho que se nos sobreviene y que nosotros no podemos interferir en esto y por lo mismo no tenemos que caer en un estado de culpa, porque si no, esto va a ser muy difícil de tratar más adelante y puede caer también en sentimientos de tristeza la persona, de desesperación, de miedo y que te puede llevar a un estado depresivo mayor o a un cuadro de estrés o de ansiedad, ¿cierto? Estrés postraumático que va a ser muy difícil de tratar. También es importante que nosotros recordamos que esta situación de duelo y de muerte no solamente se vive porque hayamos perdido, ¿cierto?, o un familiar que esté fallecido en este momento. El duelo también se vive porque estamos perdiendo muchas cosas con este aislamiento, ya sea el contacto social con nuestros compañeros, ¿cierto?, de trabajo, con nuestros amigos, también un duelo por la pérdida de algún trabajo, también es un duelo porque nosotros, ¿cierto?, dejamos de tener contacto con nuestros familiares y eso nos lleva, ¿cierto?, a sentir mucha tristeza, a sentir desesperación, muchas veces por la situación laboral. Hay algunas familias que están pasando por una situación muy compleja en lo económico y esto lleva también a que este duelo se postergue para más adelante, pero tienen que tener muy claro todas las personas que en algún momento va a sobrevenir sobre ellos. Bueno, como bien comentaba nuestra compañera Carolina, en este minuto nosotros vamos a comentar un poco cómo son las características que se presentan ante este duelo o pérdida en tiempos de crisis. En primer lugar, existe la imposibilidad de acompañar al familiar en la enfermedad, dado que tenemos este sentimiento de culpa porque no podemos estar ahí físicamente acompañándolos, ayudándolos, manteniendo el afecto para poder estar ahí. No existe tiempo para también realizar una despedida. En segundo lugar, no existen rituales funerarios y si es que lo hay son más bien mínimos porque, como bien comentábamos, está decretado que hay muchas medidas de aislamiento. En este caso son personas en cantidades reducidas las que pueden asistir a esta sepultura o a esta despedida, la que se realiza de esta persona que falleció por COVID positivo. Así también existe una carencia de apoyo social durante el proceso de despedida. ¿Por qué existe esta carencia? Pues bien, lo que comentaba, en este caso no vamos a tener el contacto con toda la familia o como estábamos acostumbrados a tener un duelo con anterioridad en un contexto distinto, ya que
No va a haber contacto físico, va a ser el grupo reducido, como bien comentaba, y también existe esta soledad o las restricciones ante el proceso funerario. Generalmente, por lo que hemos visto sobre el contexto, solo una persona es la que realiza el proceso funerario de retirar el cuerpo, y después se suman un par de personas para poder hacer la despedida a este ser querido. Entonces existe mucho este sentimiento de culpa, de vacío, de tristeza, de congoja por no poder despedirnos de la manera en la cual nosotros estábamos acostumbrados con anterioridad a nuestro ser querido. También es importante destacar que las manifestaciones del duelo aparecerán y serán en mayor grado. Como decía bien Bárbara, nuestras emociones se dispararán. Aparecerán sentimientos de tristeza, sentimientos de indefensión, de culpa, de miedo, de rabia, ¿cierto? Por toda esta situación que está pasando, porque nosotros no la elegimos, ¿ya? Sentimientos de por qué no hice más allá, por qué no lo llevé a otra parte, no lo llevé a otro o no lo llevé antes al médico, ¿cierto? Sentimientos de culpa, sentimientos de por qué no le pude entregar el funeral que yo quería. Pero tenemos que tener claro que todas estas emociones y sentimientos se irán acomodando poco a poco, ¿cierto?, al contexto en el que estamos. También vuelvo a reiterar, es importante que es un hecho sobrevenido e inesperado, que no tenemos que sentir esa culpa, porque nosotros somos seres humanos, obviamente, ¿cierto? Y a nivel de nuestra conciencia nos preocupamos de nuestros familiares y queremos entregarles lo mejor. Pero tenemos que tener claro que esto poco a poco se irá acomodando y obviamente también es fundamental porque acá no tenemos el espacio para poder despedirnos y por lo tanto nuestras emociones se aceleran, ¿cierto? No le pudimos decir cuánto lo queríamos a esta persona y el duelo es más difícil de sobrellevar. A nivel físico, nosotros vamos a presentar también un boomerang de reacciones y de síntomas como vómito, vértigo, opresión en nuestro pecho, nuestra garganta, ¿cierto? Nuestra boca se secará, no tendremos ganas de levantarnos algunos días a nivel muscular, tendremos mucha debilidad muscular y entre otros síntomas que se van acrecentando en esta situación. Es importante y vuelvo a destacar que van a aparecer de una forma sobredimensionada. También a nivel de nuestro pensamiento, a nivel mental, ¿cierto? Nuestros pensamientos circulares y obsesivos se van a acrecentar. ¿Por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no lo llevé a otra clínica o no lo llevé antes al consultorio o al hospital, ¿cierto? Para poder ver. ¿Por qué no le dije que lo quería? ¿Por qué no le dije tal cosa? Por eso, y recomendamos nosotros que es importante siempre manifestar nuestras emociones en vida con las personas, decirle cuánto lo querimos, cuánto afecto sentimos por ellos. Es muy importante eso. También ciertos pensamientos obsesivos de querer atesorar muchas cosas de esta persona y que no podemos desprendernos de ellos. Al principio hay que hacerlo, pero más adelante tenemos que ir soltando también a medida que estas emociones y este boomerang de reacciones que vienen a nivel fisiológico, a nivel psicológico, ¿cierto?, van aminorando. A nivel conductual también tenemos muchos cambios, ¿cierto? Nuestro estado del sueño se va a ver muy alterado, tendremos episodios de insomnio o también soñaremos mucho con la persona que ya no está, ¿cierto? Porque es una forma también de liberar nuestro dolor y también de recordar porque está constantemente con nosotros. También tendremos sensación de presencia de esta persona. Mucha de la gente tendrá alucinaciones, pensará que escucha, ¿cierto?, a la persona que está ahí o que también la ve o siente su presencia todavía en la casa. Vuelvo a reiterar, todo esto va a aparecer y va a ser, ¿cierto?, sobredimensionado porque es un hecho que ha sobrevenido sobre nosotros y nosotros no lo hemos elegido. Tener muy claro eso, para no caer, ¿cierto?, en lo que les hablaba anteriormente de la culpa. Bueno, y por último queremos comentarle también orientaciones para sobrellevar este duelo tan complejo y que se presenta con características tan diferentes a las que nosotros estábamos acostumbrados con anterioridad.
como bien comenta Carolina, hay sentimientos que se van a sobredimensionar porque la situación es compleja. Estamos en periodo de aislamiento, no podemos tener contacto físico y eso acrecenta que nosotros nos podamos sentir más bien tristes, que no hubiese podido haber esta despedida, también nos va a preocupar en mayor cantidad. En primer lugar, la idea es que podamos tener espacios para hablar de esta persona fallecida con nuestros familiares o con las personas que son los seres queridos que nosotros tenemos y que esa persona también tenía. La idea es que lamentablemente no se va a poder realizar de forma física, ya que no podemos tener contacto para demostrarnos nuestro afecto, pero sí tenemos plataformas digitales para poder comunicarnos, ya sea vía telefónica, puede ser por videollamada, WhatsApp, mensajería, etcétera. Pero la idea principal es que nosotros podamos comunicarnos con el resto de nuestra gente que quiere demostrarnos el afecto en este momento tan difícil. En segundo lugar, respetar, acompañar y normalizar las expresiones del duelo. Es importante que nosotros podamos explicar cómo nos sentimos, qué es lo que nos pasa, por qué tengo tristeza. En realidad es como poder explicar todo nuestro mundo interior y que el resto valide esto. En ningún momento evitar si yo tengo pena, si yo quiero llorar, si yo quiero contar sobre esta persona, si no puedo dormir, le contaré a mi familiar por qué no puedo dormir, que soñé con él, las características que estoy teniendo en este minuto. En tercer lugar, es muy importante mantener pautas de autocuidado en diferentes aspectos. Por ejemplo, mantener pautas de autocuidado en respecto a nuestra alimentación, una hidratación y alimentación adecuada y balanceada. Respecto también a nuestro aseo e higiene personal. Aunque no tengamos ganas de levantarnos, nos levantemos, nos aseemos, estemos limpios, nos cambiemos ropa, nos demos un poco de ánimo, el resto de nuestra familia nos entregue el ánimo para poder sobrellevar estos días tan difíciles. También tener pautas del sueño, respetar los horarios. Si bien va a ser difícil, como comentaba Carolina, van a haber quizá insomnio, vamos a tener pesadillas, pero en lo general intentar mantener estas 8 a 10 horas que siempre nos han recomendado tener sobre el sueño. Así también tener o mantener procesos de autocuidado en cuanto a nuestra salud, si nosotros tomamos medicamentos, si tenemos que chequear alguna enfermedad que nos esté aquejando. Y también, por último, sin dejar de lado las actividades recreativas, que si nos gusta cantar, pintar, retomar aquellas actividades para que sean una vía de escape en este minuto. En cuarto lugar, recordar a la persona a través de diferentes actividades. Y aquí vamos a recoger ciertas características. Por ejemplo, puede ser a través de la cocina, podemos recordar a esa persona a través de algo que le gustaba cocinar o comer, a través de la música, también puede ser a través de un álbum de fotografía en el que nosotros podamos ir revisando aquellas actividades que también realizábamos con nuestro ser querido. También se puede realizar una bandeja en la que nosotros podamos poner pertenencias o cosas que nos recuerden a la persona que falleció y que sea una especie de altar para que nosotros cuando nos sintamos ese vacío, esa tristeza, podamos ir y tenerlo como para meditar, para rezar, para comentar. Por último, también me gustaría comentar que es súper recomendable realizar también una carta de despedida. Si bien no pudo existir esa despedida con nuestro familiar, porque obviamente hay restricciones que no nos lo permiten, lo podemos realizar a través de una carta. ¿Qué quisiera yo haberle dicho en ese minuto? ¿Cómo yo estuve mientras él estaba en el hospital o estaba con dificultades a nivel de salud? Comentarle un poco todo esto para poder también exteriorizar nuestros sentimientos. Y por último, realizar una ceremonia de despedida posterior al confinamiento. Cuando el contexto y las condiciones sanitarias lo permitan, es importante poder realizar esta despedida. Puede ser una misa y ahí vamos a tener en ese minuto el acompañamiento de las personas que nosotros queremos, nuestros seres queridos, nuestra familia, y podremos entregarle el afecto necesario de acuerdo a cómo estábamos acostumbrados a vivir el duelo en el contexto normal. También una misa o un culto si tienes otra religión, o algunas ceremonias masivas que se podrán generar no solamente aquí en el país, a nivel, ¿cierto?, del contexto global.
Finalmente, también queremos recordar que es muy fundamental que nosotros incluyamos a nuestros pequeños dentro de todo este proceso que está pasando. No tenemos que dejarlo aislado, ellos son parte fundamental de nuestro sistema familiar y son los más grandes espectadores de todo lo que está pasando. Por eso es muy fundamental que lo hagamos, ¿cierto?, partícipes de todas estas emociones, porque también le enseñamos a ellos cómo pueden manejarlas y pueden también, ¿cierto?, liberar muchos de sus sentimientos que ellos están presentando en este momento. Incluirlo en estos ritos que hablaba mi compañera Bárbara, como el escribir cartas, como este ritual, ¿cierto?, de tener una bandeja con algún recordatorio, en este álbum de fotos, en escuchar música de la persona a la que más le gustaba. Y también podemos también trabajar con ellos y les vamos a dejar aquí algunos cuentos con los que se puede abordar el tema del duelo y la muerte de manera sencilla con los más pequeñitos, como es El pato la muerte, ¿Dónde está el abuelo?, Julia tiene una estrella, El árbol de los recuerdos, y podemos trabajar todas estas emociones que ellos igual van sintiendo de una manera que la puedan sobrellevar mejor. También es fundamental que adecuemos nuestro lenguaje cuando vamos a hacerlos partícipes de todas estas cosas, ¿cierto?, a la edad que tiene nuestro hijo, para que ellos vayan comprendiendo de mejor forma todos estos procesos que están pasando. ¿Ya? Y finalmente tenemos y volvemos a reiterar que esta es una situación dolorosa que nos afecta a todos como país, a nivel mundial, y que ojalá nadie de nosotros estuviera pasando por esto. ¿Ya? Como comunidad educativa Diego W. Urrutia, deseamos y rogamos a Dios que esta situación se pueda terminar pronto y podamos sobrellevar de mejor forma todos estos procesos que están ocurriendo hoy en día. ¿Ya? Y esperamos también que este tema que traemos hoy día y que es un poco doloroso les sirva a ustedes con algunas de estas pautas. Muchas gracias y esperamos nos volvamos a reencontrar en otra oportunidad.